Bueno, queremos presentar nuevamente ahí para los que ya tuvimos un pequeño chascarro ahí, pero damos la bienvenida a todos los que están con nosotros, los saludamos ahí a los que se están uniendo. Y en este momento ya el programa ha avanzado, ya estamos ahí acercándonos al tema, como podemos decir, al plato de fondo, pero no podemos pasar antes sí, sin la ofrenda musical, la cual nos va a ayudar a estar, también a elevar nuestro ser, lo que somos, a nuestro Padre Celestial ahí que está en el cielo. Y es por eso que invitamos a Frandy, ahora sí, Frandy, que había prendido su micrófono, lo apagó, pero lo va a prender nuevamente. Frandy, queremos dejarte el espacio para que tú puedas alabar a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes o buenas noches a todos y me siento muy feliz de poder estar aquí y con el motivo de alabar y elevar una adoración al creador del cielo y la tierra. Y el tema que voy a interpretar esta noche es un pequeño dato antes de empezar. Cualquier tema que yo interpreto es con un motivo, es cosa que primeramente estudio como la letra, qué cosa aprendo y luego compartir. Ese tema nos pide a pedir al Señor que nos ayude a cambiar, porque realmente nuestra vida, nuestro ser debe ser luz donde quiera que andemos. Ayúdame a cambiar. En un tiempo diferente, Él vino a morir por mí, aunque no lo merecía. Vida nueva me dio allí, de la sombra del pecado, Él me dio la libertad. Y es por eso hoy proclamo a Jesús la gloria da. Ayúdame a cambiar, hoy quiero brillar por ti, si tú no estás, estoy perdido. Ayúdame a llevar una luz a los demás y proclamar que tú eres Dios. Si sentía que en tu vida no tenías más valor y con los ojos vendados le hace frente al temor, solo entrega tus problemas en las manos del Señor. Si levantas la mirada, hoy será un vencedor. Ayúdame a cambiar, hoy quiero brillar por ti, si tú no estás, estoy perdido. Ayúdame a llevar una luz a los demás y proclamar que tú eres Dios. Ayúdame a cambiar, hoy quiero brillar por ti, si tú no estás, Jesús, estoy perdido. Ayúdame a llevar una luz a los demás y proclamar que tú eres Dios. Y proclamar que tú eres Dios. Y proclamar que tú eres mi Dios. Que en esta tarde podemos ser luz. Que Dios nos ayude cada día a proclamar el mensaje con nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestro trabajo, donde quiera que estés, que seas luz a fin de poder llevar el mensaje a lo que no conozca al Señor. Que el Señor les bendiga. Gracias. Ahí,
agradecemos ahí a Frandy por la hermosa parte especial ahí eh, que en este caso cantó nuestro Dios. Ahí manda, oye, me gustó la canción, Frandy, así que ahí manda el nombre de la canción por interno. Así que muchas gracias ahí por estar acompañándonos siempre. Y bueno, queremos que puedan prender sus camaritas para ya empezar a verlos, a visibilizarlos. Ahí tenemos a Janine, que está con nosotros. Grande Janine, bienvenida. No, eso no. Ahí no. Nada más, no, por favor. Todavía no. Pero ahí bienvenida. También Tyler, que está con nosotros. Ahí esperemos que puedan prender también sus cámaras. Y ya prendió la cámara ahí nuestro pastor Juan Patricio Sánchez. Ahí nos conocemos de la facultad hace mucho tiempo. ¿Cómo ha estado, pastor? Queremos saber de usted, dónde está, dónde nos acompaña, cómo ha estado su pandemia. Ahí queremos saber un poquito de usted para poder conocerlo un poco más. Hola, hola chiquillos, buenas tardes. Bueno, aquí ya en mi ciudad, ya casi buenas noches. Hace mucho calor, por eso estoy con polera, porque hace mucho calor. Estoy viviendo en Talca, que es la región del Maule en Chile, y la verdad es que aquí es bastante caluroso. Hoy yo creo que más o menos hubo unos 33 grados, y, y ahora estoy en el segundo piso de mi casa y aquí se concentra todo el calor, así que por eso me quedé con polera. Y bueno, ya este es nosotros llegamos aquí en febrero a Talca a trabajar, antes estábamos en Concepción, y, y bueno, agradecido de Dios por la invitación a participar de este grupo. Tengo ahí hay algunos jóvenes de la iglesia que participan del grupo, así que contentos de poder acompañarle y aportar con un granito de arena en la temática. Ahí agradecemos también, pastor, porque usted, en este caso, también ahí aceptó la invitación. Así que muchas gracias por estar acompañándonos. Y bueno, también en este caso invitamos a las personas que puedan en este caso enviar el link a sus amigos porque ya estamos por comenzar. Así que, pastor, le dejamos el tiempo para que usted pueda exponer el tema que usted nos trae, pero también antes recordarle a cada uno de ustedes, chicos, que si tienen preguntas, pueden hacerlas al final del tema, cuando ya termine. Pueden enviarlas por interno, pueden escribirlas también en el chat de Zoom de manera abierta o también hacerlo a viva voz. Cualquiera de las tres, no hay ningún problema, pero recordemos que sea al final. ¿Para qué? Para que haya una continuidad con el tema. Así que si tienen preguntas por ahí, vayan escribiéndolas desde ya. Así que, pastor, le dejamos el tiempo para que usted pueda exponer el tema que nos trae el día de hoy, que tiene como título, Seréis como Dios. Muchas gracias. Bueno, este es un tema que no es tan común tratarlo, pero que sí es un tema que es importante que nosotros reafirmemos y que reflexionemos en lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual es parte de la profecía bíblica, ¿cierto? Hace poquito estuve leyendo el conflicto de los siglos, y allí nos habla de los ataques de Satanás en los últimos tiempos, y tiene que ver con esto, tiene que ver con el espiritismo. Incluso cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis, y allí estudiamos sobre eh, esta especie de trinidad satánica que aparece, donde aparece el dragón, la bestia y el falso profeta, encontramos que el espiritismo tiene allí su asidero. Incluso en el Apocalipsis se hace cierta alusión a esto, dando a entender de que el creador, el elaborador del espiritismo es el dragón, es Satanás mismo, eh, quien promueve esta idea. Y nosotros vivimos en un marco de un conflicto espiritual, vivimos en un gran conflicto, eso nos enseñan en nuestras iglesias, un conflicto entre Dios y Satanás. Y recuerdo que hace algunos años atrás, yo creo que debe ser el año 2012 o 2013, puede ser, me tocó hacer un viaje a la ciudad de La Serena, que es hacia el norte de Chile, y
era uno de estos viajes que hacíamos con la Facultad de Teología cuando nos tocaba ir a predicar así una semana y nos íbamos a vivir a la casa de los hermanos una semana y allí nos poníamos a hacer distintos tipos de actividades. Bueno, a mí me tocó la iglesia de Belloto Sur, la iglesia de Belloto Sur, que era un grupito chiquitito y allí nos tocó colaborar esa semana con Richard, me acuerdo. Y dentro de los estudiantes de la Biblia que tenía la iglesia y que nos tocó visitar, visitamos a una señora que hoy es hermana de iglesia y ella había estado estudiando la Biblia, pero ella tenía un tema que no le permitía dar la decisión. Había estudiado las doctrinas, había hecho el curso Fe de Jesús, pero había un tema que no le permitía avanzar y no le permitía tomar la decisión. ¿Cuál era ese tema? Y ella me comentó que ella practicaba Reiki. Yo no sé si ustedes han escuchado del Reiki, ¿ya? Pero tiene que ver con una práctica, vamos a hacerlo así bien simple, tiene que ver con una práctica donde una persona pone las manos sobre otra persona y de alguna manera transmite o trabaja a través de la energía universal que se le llama, que es el ki, ¿sí? Y lo que hace a través de esa energía es alinear por decirlo de alguna manera, ciertos puntos que tiene el cuerpo que siempre deben estar alineados. Son 7 puntos que se le llaman chakras. Bueno, la idea es que a veces cuando esos chakras o esos puntos están desalineados, a través del Reiki, que es una práctica, se pueden alinear esos puntos y de alguna manera la persona por sí misma puede llegar a sanarse. ¿Por qué? Porque esa energía vital o universal que tenemos todos, que de alguna manera también es identificada con Dios, nosotros podemos regularla y nosotros podemos autosanarnos y así tener un mejor estilo de vida. De paso, nosotros sabemos que Dios es nuestro sanador y Dios es nuestro sustentador. Por tanto, esa práctica no es una enseñanza bíblica, sino más bien una enseñanza espiritista. Y eso no le permitía dar el paso. Bueno, entonces allí nos pusimos en oración y dijimos, vamos a tener que ir a abrirle la Biblia a su casa y a mostrarle la verdad bíblica, ¿no? Lo que Dios espera de nosotros. Y oramos, recuerdo, esa tarde a mí me tocaba predicar y estuve alrededor de 2 horas y media en su casa y estuvimos conversando de este tema, de quién era Dios y cuál era la obra de Dios. Y ustedes no se van a imaginar, pero en ese minuto en la casa se puso un ambiente muy tenso, así como cuando uno pelea en las casas, así se puso el ambiente, muy tenso. Y el ambiente era muy tenso y yo abría la Biblia y le leía la Biblia y ella me respondía ciertas cosas y yo luego abría la Biblia de nuevo y le leía y ella respondía y el ambiente era muy tenso y no estábamos peleando, simplemente estábamos conversando, pero se notaba que había una fuerza que de alguna manera estaba batallando allí en esa casa. Fíjense que después de 2 horas y media, la hermana dice, está bien, yo entiendo que lo que yo hago no es de Dios y yo lo voy a dejar, dice. Yo lo voy a dejar. Fíjense que ahí oramos y cuando yo salgo de la casa, me viene un decaimiento tremendo que casi me desmayo afuera de la casa. Así que recuerdo ahí que Richard me tuvo que llevar al lugar donde a mí me tocaba predicar porque ya se acercaba la hora de la predicación y la hermana, que era la hermana Marisol, me ve allí y me dice, ¿qué le pasó? Yo le dije, vengo de la casa de esta persona y le conté un poquito la historia. Le dije, lo único que necesito ahora es orar. Y ella me prestó una pieza que tenía y allí me arrodillé y oré y mientras oraba sentí que iba recuperando las fuerzas. ¿Qué aprendí yo de eso? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, potestades y huestes de maldad. Fíjense que Satanás está luchando fuertemente para engañar a las personas. Voy a compartir una presentación.
Satanás está luchando fuertemente por engañar a las personas. Y fíjense que cuando nosotros vamos allí a la Biblia, nosotros encontramos esta expresión, seréis como Dios. ¿Y dónde nosotros encontramos esta expresión? La encontramos, ¿cierto?, en el libro de Génesis, cuando Satanás, ¿cierto?, o la serpiente antigua, se encuentra allí con Eva y trata de engañarla. El engaño viene desde que Dios estableció, ¿cierto?, al ser humano en la tierra, y Satanás vino y quiso engañar a las personas. Y fíjense que la estrategia de Satanás era la siguiente. Dice el verso 4 que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿cierto? En el contexto de probar del árbol de la ciencia del bien y del mal, probar ese fruto, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás a través de los siglos ha tratado de engañar a las personas. Y ustedes saben bien que él trata de mezclar mucha verdad con error. Y de esa manera, ¿cierto?, tratar de engañar. Y aquí Satanás, bueno, le dice, no van a morir. Falso, porque la paga del pecado era la muerte. Quizás no iban a morir instantáneamente, pero sí iban a morir. Pero también Satanás les dice que Dios sabe que el día en que comáis vuestros ojos, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y efectivamente sus ojos fueron abiertos. Recuerden que después que ellos comieron del fruto, ellos se vieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Sus ojos fueron abiertos y ellos comenzaron también a entender lo que era el bien y lo que era el mal. Efectivamente, había parte de verdad, pero también allí había una mentira. Y esa mentira era de que ellos serían como Dios, que efectivamente iban a conocer el bien y el mal como Dios, pero que en realidad ellos nunca iban a ser igual a Dios, porque eran criaturas. Entonces Satanás trató, ¿cierto?, de seducir a los primeros padres y finalmente los engañó mezclando la verdad con el error, engañando. Por eso que en el libro de Apocalipsis uno de los nombres que se le da a Satanás es el engañador. Y lo que sí Satanás no les había dicho, que es la omisión, ¿no?, de la información, es que cuando ellos comieran, en realidad iban a haber consecuencias. Y esas consecuencias tenían que ver con la degradación de la raza humana, que serían expulsados del huerto del Edén, que ahora iban a comenzar a no solamente conocer el mal, sino que experimentar lo que traía el mal. Por tanto, Satanás los engañó, omitió información, y fíjense que esta es la estrategia que Satanás utiliza incluso hasta hoy, hasta estos tiempos, para cumplir sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que nosotros nos perdamos. Entonces él trata de ocupar una serie de elementos para tratar de engañarnos a nosotros. Llegó el dolor, llegó la desgracia, llegó el sufrimiento, llegó la muerte, ¿cierto? Nosotros encontramos ahí en Génesis capítulo 4 la muerte de Abel. Es por eso que el Señor nos anima y dice, sean sobrios y velen, porque el diablo, nuestro adversario, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está buscando la forma de poder engañarnos. Y una de las formas es a través de esto, ¿no?, del espiritismo. Entiendo que la semana pasada ya vieron respecto al engaño de Satanás en base a esta doctrina
que se ha hecho muy popular, que es la inmortalidad del alma. Y fíjense que el espíritu de profecía, Elena de White, en el libro de Evangelismo, ella dice lo siguiente: el espiritismo está por cautivar al mundo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se mantiene gracias a trucos e imposturas, pero esto dista mucho de la verdad. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. El fundamento para el éxito del espiritismo ha sido puesto en, dice aquí, las aserciones hechas desde los púlpitos de nuestro país. Los ministros han proclamado como doctrinas bíblicas falsedades que se habían originado con el archiengañador. Fíjense que Elena White escribe y dice que en ese tiempo ya el espiritismo estaba por cautivar al mundo, y esto era consecuencia o resultado de un poder sobrehumano que estaba trabajando de diversas formas para el espiritismo futuro. Y bueno, parte de los engaños, ¿cierto? Dice también ella que fueron proclamados por los ministros como doctrinas bíblicas que habían sido originadas por el archiengañador. Cuando nosotros hablamos del espiritismo, por supuesto, también entendemos que debemos hablar de este concepto, que es la nueva era. La nueva era comienza en los años 80, pero en realidad hay algunos que consideran que comienza algunos años más atrás, en los años 60, en los años 70, encontrando una conexión entre lo que es espiritual, lo intelectual, lo filosófico, ramas orientales, ¿cierto? Que de alguna manera se van mezclando, se hace como una amalgama de creencias. La nueva era proviene de la astrología, o más bien de una noción astrológica que se basa en que la Tierra se rige por una era zodiacal y que van por periodos de 2000 años. Y según algunos astrólogos, nosotros salimos de la era de Piscis a la era de Acuario, y supuestamente esta nueva era va a traer una conciencia distinta a todos los que viven, una conciencia de paz, una conciencia de amor, de reflexión, etc. En los años 80, unos pensadores tomaron esto e iniciaron un movimiento que no tiene un líder porque tiene su fundamento en una filosofía o en los pensamientos comunes, ¿cierto? Como les dije antes, que era una amalgama de ideas. ¿Qué cosas promueve? ¿Qué cosas promueve esta línea de pensamiento, ¿cierto?, de la nueva era? En primer lugar, que todos estamos interconectados. Proponen que todos los seres, ¿cierto?, tenemos una conexión especial, todos nos relacionamos en base a un alma que nos llena a todos, y todo lo que hacemos, todo lo que hace uno le afecta a otro, y lo que hacen otros también nos afecta a nosotros, porque todos somos uno y parte de uno mismo. Sin embargo, nosotros también encontramos diferencias en base a lo que la Biblia nos habla respecto a esto. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es decir, somos seres diferentes. Somos seres diferentes, no somos todos iguales y no estamos todos interconectados. Bueno, tenemos un creador, pero no es necesariamente que todos estemos, ¿cierto?, interconectados, como se menciona, ¿cierto?, en este movimiento. También otras de los pensamientos que promueve, ¿cierto?,
la nueva era es que la naturaleza es parte nuestra, ¿ya? Es fundamental para nosotros. Y que como nosotros somos parte de la naturaleza, esta es parte nuestra, ¿ya? Esta eh, es una visión panteísta, ¿ya? Y fíjense que tiene relación con muchas creencias de pueblos antiguos, como por ejemplo los egipcios. Cuando nosotros estudiamos un poquito de la historia egipcia, nosotros nos damos cuenta de que ellos tenían una perspectiva de Dios, pero que era una perspectiva panteísta, a diferencia de los babilónicos, ¿sí? El panteísmo es que Dios está en todas las cosas y que de alguna manera todo puede ser Dios. Incluso vemos reflejado el juicio de Dios sobre los egipcios cuando caen las plagas. Las plagas eh, caen sobre elementos que los egipcios consideraban como Dios, cuando Dios transforma el agua, por ejemplo, en sangre, o cuando Dios envía las pestes para los animales. De alguna manera, los egipcios tenían esta mirada panteísta de las cosas, y este movimiento, ¿cierto? La nueva era también promueve esta idea panteísta de que la naturaleza es parte nuestra y nosotros también somos parte de la naturaleza. Ahora, Dios nos invita a cuidar la naturaleza, Dios nos invita a cuidar lo que Él ha creado, porque somos mayordomos, ¿cierto? Cuando Dios le dice, Dios crea al hombre, eh, Dios lo crea para que Él administre lo que Dios ha creado, y dentro de eso está la flora, la fauna, ¿cierto? Todo lo que Dios ha creado. Eh, y Dios nos invita, ¿cierto?, a cuidar aquellas cosas, pero no necesariamente a creer que somos una sola cosa, o que esto es parte nuestro y nosotros también somos parte de la naturaleza. También se promueve esta idea de que el ser humano no es especial ante ningún ser vivo, sea animal o divino, ya que todos somos uno, ¿cierto? Se va repitiendo esta idea. Los animales valen lo mismo que nosotros, y los entes espirituales o divinos son lo mismo que nosotros. Nadie es superior, ni siquiera Dios. Sin embargo, esto dista un poquito de lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 29 y 31. Yo no sé si ustedes recuerdan esta expresión cuando dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y luego dice, en el versículo 31, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Allí se muestra una división, ¿no? El hombre fue creado de una manera distinta a los animales. El hombre fue creado de una manera distinta, superior, porque tenía la responsabilidad de cuidar de ellos, de administrar los bienes de Dios. Y por supuesto, el hombre no es superior a Dios. Dios es superior, Dios es todopoderoso, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios es eterno. Nosotros podemos llegar a tener vida eterna. Adán y Eva podían tener vida eterna si ellos comían del árbol de la vida, pero Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Por tanto, no es que somos todos iguales. Y por último, otra de las ideas que se comparten es que todos poseemos una fuerza divina y que todos podemos despertar nuestra divinidad. ¿En base a qué? A la meditación, a ejercicios, ¿cierto?, que provienen básicamente de ramas orientales. Y bueno, por eso Dios no es superior a nosotros como seres humanos, ya que Él está en todos lados, ¿cierto? Y que de alguna manera todos también podemos llegar a despertar nuestra divinidad, y todos podemos llegar a ser Dios. De paso, el Reiki tiene mucho también que ver con esto, el yoga también. Sin embargo, la Biblia nos dice en Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero.
y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Solo hay un Dios, y eso es una verdad que enseña la Biblia. Cuando nosotros abrimos el libro de las doctrinas de la iglesia, es la primera doctrina que encontramos. Dios, un solo Dios, todopoderoso. Nosotros no podemos llegar a ser Dios, ni como Dios, ni iguales a Dios. Eso es lo que Satanás quería en el cielo. Satanás en el cielo quería ser igual a Dios. En realidad, él quería ser Dios, él quería ser superior a Dios. Y él trata de engañarnos, haciéndonos pensar que nosotros también podemos despertar la divinidad dentro de nosotros. Y estas son ideas, influencias que transmite este movimiento, ¿cierto?, de la nueva era. Y estas ideas son tomadas de diferentes creencias, porque recuerden que la nueva era es una amalgama, es un conjunto de creencias que no tiene un líder, pero que sí va tomando creencias de distintos lugares, como por ejemplo la teosofía. ¿Y qué es la teosofía? Un conjunto de doctrinas religiosas que definen que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de la revelación divina. Y se basa básicamente en lo que tiene que ver con los aspectos místicos, creen en la transmigración de las almas, entre otras cosas. También proviene de el hermetismo. ¿Y qué es el hermetismo? Es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en unos textos antiguos atribuidos a Hermes Trismégistro. ¿Y quién era este hombre? Era un filósofo que tenía un pensamiento egipcio. Y recuerden que los egipcios tenían un pensamiento panteísta. Ese era el pensamiento que tenían los egipcios. El neopaganismo, por supuesto, también, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El hinduismo, que es más conocida quizá para muchos de nosotros, ¿cierto? Que es una religión politeísta que se origina en India, que carece de un sistema estructurado y homogéneo de creencias, pero que siguen textos sagrados, siguen una determinada conducta, respetan un sistema social de castas, siguen un sistema ritual para el matrimonio y se caracterizan, ¿cierto? Básicamente a grandes rasgos por creer en la reencarnación y en la existencia de un ser supremo que se le llama Brahma, ¿cierto? En que el alma del hombre aspira a diluirse, ¿cierto?, cuando se libere el hombre y consiga abandonar su karma, ¿no?, que es lo que le toca vivir en la tierra. Eso es básicamente el hinduismo. El yoga también, ¿cierto? Fueron ideas que fueron permeando, que fueron uniéndose para crear este movimiento que tiene que ver con una disciplina tradicional, espiritual, física y mental, ¿cierto? Que también se origina en India, que tiene su base en el hinduismo y enfatiza en la meditación y la liberación. También vienen ideas o influencias a la nueva era del taoísmo, que es la religión asiática, ¿sí? De origen chino, la cual enfatiza que se debe vivir en armonía con el Tao. De allí, quizá lo más característico del taoísmo es no sé si ustedes han visto fotos o han escuchado del yin yang, ¿cierto? Esta esfera que tiene dos colores, una blanca, otra negra, y finalmente que da la idea de que existen dos fuerzas, una oscura y otra luz, y que estas fuerzas están en constante lucha, ¿no? En fin, todas estas influencias orientales han llegado, ¿cierto?, para finalmente formar este movimiento que está muy fuerte en la actualidad, que tiene su origen, ¿cierto?, en el espiritismo, que es lo que Satanás o el dragón ha tratado de hacernos llegar, especialmente en este último tiempo. Hay una cita
del espíritu de profecía, que se encuentra en el libro Testimonio para la Iglesia, página 438, y dice: Satanás a veces se presenta en la forma de una persona joven y agradable o de una hermosa sombra. Lleva a cabo sanamientos y es adorado como benefactor de nuestra raza por los mortales engañados. Miles están en contacto con este Dios demonio y están recibiendo instrucciones de él y obran de acuerdo con sus enseñanzas. El mundo, que se supone estar beneficiándose tanto con la frenología y el magnetismo animal, nunca ha estado tan corrompido. Satanás usa precisamente estas cosas para destruir la virtud y colocar el fundamento del espiritismo. Miren, fíjense qué interesante lo que dice la cita. Satanás utiliza estas cosas, ¿no? Estas prácticas que hoy nosotros podemos denominar nueva era para colocar el fundamento del espiritismo. Yo les comenté un poquito que iba a hablar sobre el paganismo también, ¿cierto? O el neopaganismo, que se le asocia a lo antiguo o primitivo, depravado, malo y oscuro, y por mucho tiempo se le vio acabado, pero últimamente se ha vuelto una creencia popular. ¿Qué es el paganismo y cómo se manifiesta? En el siglo IV, en el año 313, cuando Constantino, mediante un edicto, el edicto de Milán, ¿cierto?, declaró que la religión cristiana debía ser tolerada. Había gente que no se asociaba a la religión cristiana y estos eran los paganus o habitantes de pagus o campesinos o habitantes de aldea, ¿cierto? Aldeanos y gente que vivía en la parte baja de la Edad Media, y ellos querían seguir aferrados con sus creencias. Y por supuesto no les gustaba esta idea de que ahora el cristianismo fuera la religión oficial del imperio, ¿cierto? Y de allí proviene, ¿cierto?, en este contexto, cuando el imperio se identifica como cristiano, pero también habían movimientos, ¿cierto?, de personas, de habitantes de aldeas, de campesinos, que se identificaban como paganus, ¿cierto?, o habitantes de pagus, cuando comienza a haber una mezcla en un imperio que se le impuso ser cristiano, pero que en realidad no todos los que estaban allí eran cristianos. En el año 380, el emperador Teodoso declaró en su edicto de Tesalónica que el cristianismo era la religión oficial de Roma, prohibió sacrificios paganos, las actividades de los adivinos, cerró templos paganos y penalizó a los magistrados que propagaban estas prácticas. En el año 392, en el edicto de Constantinopla, se prohibió por completo toda práctica pagana, incluso en la esfera de la privacidad. Y luego de esto, todos los dioses paganos eran vistos como algo demoníaco y empezó una persecución al paganismo. Y finalmente, allí, ¿cierto?, aparentemente el paganismo comienza a desaparecer. Lo curioso de todo esto es que el catolicismo, que era la iglesia cristiana de aquel entonces, adoptó muchas creencias, ritos y doctrinas paganas. Y fíjense que eso es lo que se conoce como el sincretismo, que es la tendencia a juntar, a armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Es decir, el cristianismo definitivamente no tenía nada que ver con las prácticas paganas, pero se generó esto de ir incorporando ritos o ideas paganas dentro del cristianismo para tratar de armonizar. Y eso es lo que se conoce, ¿cierto?, como sincretismo, y es lo que comenzó a suceder.
Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las fiestas paganas que finalmente se transformaron en fiestas cristianas. Por ejemplo, el Sol Invictus, que se transformó en lo que hoy conocemos nosotros como la Navidad, ¿ya? O, por ejemplo, los Lupercales, que nosotros conocemos también como el Día de los Enamorados o San Valentín, o el solsticio de verano, ¿cierto? Que es cuando, por lo menos aquí en Chile, los indígenas mapuches del sur celebran algo que se llama el Guillatún, que también se le conoce, ¿cierto?, como la noche de San Juan. Se comenzaron a hacer mezclas. Se comenzaron a hacer mezclas entre lo cristiano y lo pagano y se comenzaron a adoptar ritos para tratar de alguna manera de vivir en armonía y tratar de aminorar una cosa, pero finalmente Satanás trabajó en esto para ir paganizando el cristianismo, ¿ya? Ir manchando, ¿cierto?, a la iglesia de Apocalipsis 12, esa iglesia pura, la fue manchando hasta que llegó a ser una iglesia manchada, pagana y corrupta como la de Apocalipsis capítulo 17. Luego que el cristianismo llega a América, hizo lo mismo que hicieron, que pasó en Europa, ¿cierto? Persiguieron a los indígenas, y la Iglesia Católica también absorbe parte de los ritos y las creencias indígenas, como por ejemplo la celebración de los muertos en México, ¿sí? Incluso hace algunos años viajé a Estados Unidos y justo entré a una tienda que decía, estaba colportando, y entré a un lugar que decía Emporio Lupita, místico y esotérico. Decía, y dije, voy a entrar a colportar. Y entré allí a presentar la literatura cristiana, y cuando entro encuentro una tremenda estatua de un esqueleto así que estaba cubierto con una capucha y que tenía una hoz en la mano. Y yo digo, ¿y qué es esta? ¿Qué me metí? Y abajito decía, la Santa Muerte, la Santa Muerte, que era uno de los últimos santos que había hecho la Iglesia Católica, que tiene relación con la celebración de los muertos en México. En fin, el cristianismo se comenzó a paganizar. Es esta forma, todo lo que hemos dicho, un pensar negativo o satánico. Si nosotros analizamos este modo de pensar en base al cristianismo, claro que es un pensamiento satánico, ¿no? No podemos mezclar. Satanás lo que hace es mezclar, lo dijimos en un principio. ¿Qué hace Satanás? Mezcla la verdad con el error. Eso es lo que hace Satanás. Y a lo largo de la historia se ha ido mezclando la verdad también con el error. El cristianismo, la religión pura, con el paganismo, con prácticas y ritos paganos. Y eso, por supuesto, es peligroso, ¿cierto? Es peligroso. Dice el libro Evangelismo, página 438. Los espiritistas están aumentando en número. Irán a los hombres que tienen la verdad, tal como Satanás fue a Cristo, tentándolos a manifestar su poder y a realizar milagros, y a dar evidencias de contar con el favor de Dios y de ser el pueblo que posee la verdad. Y miren esta última parte. La única seguridad para el pueblo de Dios es que sea completamente experto en el conocimiento de la Biblia y conozca las razones de nuestra fe con respecto al sueño de los muertos. La única seguridad para el pueblo de Dios es que sea experto en la Biblia. Chiquillos, aquí viene un primer llamado, y es que nosotros tenemos que estudiar la Escritura. Tenemos que saber lo que Dios nos quiere decir. La Escritura es la que nos da identidad como cristianos. La Escritura o la palabra es la que tiene poder.
Y la palabra, según Mateo capítulo 25, que presenta allí, ¿cierto?, a las vírgenes prudentes e imprudentes que tenían las lámparas, la lámpara representa la palabra, siempre debe ir acompañada de aceite, que es el Espíritu Santo. Necesitamos hoy, más que en cualquier otro tiempo, pedir al Señor la revelación a través de su palabra, pero también que nos llene del Espíritu Santo para poder combatir el espiritismo. Es decir, el Espíritu Santo, que es Dios, nos ayuda a enfrentar las fuerzas espiritistas, ¿cierto?, que tanto daño nos hacen y tanto han engañado a la sociedad en que nosotros vivimos. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a dos señores, ¿sí? No podemos servir a Dios y al enemigo de Dios. Ojo con las cosas que practicamos, ojo con las cosas que estamos aprendiendo, ojo con las cosas que estamos viendo. Debemos seguir este consejo. No podemos seguir a dos señores. Tenemos que tomar una decisión. Dice también Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Todas estas creencias nos hacen blasfemar, pero también nos hacen tomar el nombre de Dios en vano. Decir que somos igual a Dios o que Dios es igual a nosotros es una herejía. Y muchas veces nosotros tomamos a la ligera estas prácticas que finalmente hacen que nosotros nos alejemos de Dios creyendo que estamos con Dios. Pero en realidad no estamos con Dios, sino que nos estamos alejando de Dios. Dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Chiquillos, recordemos que Cristo es nuestro único Rey y Señor. No lo dejemos de lado ni ocupemos su lugar con ninguna otra cosa de este mundo. Todo lo que hay en este mundo puede parecer bueno, pero muchas de estas cosas nos van a llevar a la perdición. Es importante siempre tener a Dios en primer lugar, a levantarnos cada mañana y buscar al Señor y hacer de eso nuestro primer trabajo, porque el Señor está allí a la puerta, llamando y buscándonos. Dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la clave para poder vencer en un mundo que está lleno de esto, lleno de estas ideas? La clave es Cristo Jesús. Y en la medida que usted busque a Jesús y dependa de Jesús, usted va a recibir la armadura correcta para poder enfrentar estas tendencias y estas corrientes espiritistas que el mundo tiene hoy. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos fortalezca para, tomado de su mano, poder enfrentar todas estas corrientes. Bueno, le damos las gracias ahí a nuestro pastor Juan Patricio Sánchez por este buen tema ahí, que nos habla sobre esto de lo que llamamos nosotros de seréis como Dios, de las corrientes, de cómo lamentablemente el enemigo se ha introducido también en la iglesia. Y ahí nosotros, bueno, obviamente le agradecemos, ahí hubo unas reacciones, también se ha escrito en el chat. Muchas gracias, pastor, por estar acompañándonos. Y en este momento también se abre el espacio de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y quiere hacerla así de manera audible, puede hacerla sin ningún problema. Si quiere escribirla también en el chat, no hay problema. Entonces queremos preguntar, ¿alguno
¿tendrá alguna pregunta sobre el tema de hoy, el cual habló nuestro querido pastor? Que levante la mano, que pueda escribir, etcétera. Me llegó una pregunta, eh, entonces yo creo que podríamos comenzar con esa si es que nadie tiene, o puede ser la única pregunta, pero aquí se la voy a leer al pastor. Dice así, ya que se habló un poco sobre las fiestas paganas que entraron al cristianismo, ¿es bueno celebrar la Navidad? Siempre sale esa pregunta. Siempre sale. Siempre, siempre, siempre. Es frecuente. Sí. Miren, bueno, efectivamente la Navidad es una fiesta pagana, ¿sí? Que la adoptó el cristianismo y la presenta como una celebración, ¿sí? La presenta como una celebración. Entonces, el origen de esta celebración en realidad no es cristiano, sino que es pagano. Sin embargo, en esta época, muchas personas hoy en día se favorece, ¿cierto?, el consumismo en esta época. Se favorece el consumismo, pero también es una oportunidad porque cuando a usted le dicen Navidad, ¿qué se viene a su mente? ¿Qué se viene a su mente? Bueno, a la mente de muchos se viene el nacimiento de Jesús, ¿sí? El nacimiento de Jesús a la mente de muchos. Por tanto, si bien es una fiesta que tiene un origen pagano, bueno, los regalos también dicen allí, ¿cierto? También los regalos, sin duda alguna. Miren, si bien es una fiesta de origen pagano, nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad para compartir el mensaje de salvación. Toda oportunidad. Y fíjense que nosotros con mi familia, aquí está mi hija, me viene a acompañar, nosotros con mi familia comenzamos una práctica hace algunos años atrás. ¿Sí? Nosotros comenzamos una práctica. ¿Y cuál es la práctica? Cuando uno piensa en la Navidad, se piensa en los regalos. Pero ¿saben qué? Nosotros no nos regalamos nada, pero sí nosotros compramos algo. Sí nosotros compramos algo, y es algo que le estamos enseñando a nuestra hija ahora. Y es que nosotros compramos algo para otra persona que necesita. Entonces nosotros cada 25 de diciembre nos acercamos a una persona que necesite y le llevamos un obsequio y le predicamos de Jesús. Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si usted va a celebrar la Navidad como una fiesta normal, no la celebre, pues, porque es pagana. Pero si usted va a aprovechar la instancia para compartir de Jesús, hágalo. Porque nosotros debemos vivir para compartir de Jesús. Y si bien Satanás ha tratado de contaminarnos con corrientes e influencias, nosotros aún detrás de todo eso tenemos que pedir sabiduría al Señor para que nos ayude a compartir el mensaje de salvación. Eso es lo que nosotros como familia hacemos para el 25 de diciembre. Compramos un obsequio, no nos regalamos nada entre nosotros, armamos nuestro pesebre en la casa para recordar el nacimiento de Jesús y compartimos de Jesús con otras personas. Eso es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, pastor, ahí por responder la pregunta. Aquí me llegó otra, dice, al hablar con Dios o hablar de Él, estamos hablando sobre seres como Dios y sabemos que Dios es superior a nosotros, ¿se considera una falta de respeto decirle Diosito? Miren, yo creo que tiene que ver con la forma en que tú lo menciones.
Porque nosotros encontramos expresiones en la Biblia, por ejemplo, como Abba Padre. ¿Recuerdan esa expresión que Jesús dijo, no? Abba Padre. ¿Y qué significa la expresión Abba Padre en el hebreo? Esa expresión significa papito, papito. Un profesor, el pastor Pablo Rothman, que fue mi profesor de Antiguo Testamento en la universidad, él fue rabino en Israel. Y él decía que una vez iba caminando por la calle y un pequeño se había caído. Un pequeño se había caído. Y su papá fue a recogerlo y su hijo lo vio, se paró, le extendió los brazos y le dijo, Abba, Abba. Y esa expresión significaba, papito, papito, aquí estoy, ayúdame. Entonces, de alguna manera, esa era una expresión o un clamor. Entonces, si usted le dice papito, Abba o Diosito, ¿ya? Pero en un sentido de una búsqueda, de un clamor, en una forma correcta, personalmente creo que no hay un problema. Pero si usted lo menciona de una manera despectiva, creo que, por ejemplo, como hay personas que dicen el tatita Dios, o no, si Diosito, el taitita que está en los cielos, creo que va en la forma, va en la forma, si usted lo hace en una oración, donde usted ha generado un vínculo con Dios, una cercanía, yo creo que no hay problema, pero tiene que ver con la forma, ¿sí? Tiene que ver con la forma, si es a través de un clamor o si es de una manera despectiva, allí se hace la diferencia. Ya va a estar ahí. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que no la entendí muy bien. Espero poder ahí formularla, y es sobre el estilo de vida. Nosotros sabemos que, como lo dijimos, que el mundo igual ha entrado en este caso a la iglesia, y nosotros igual tenemos que tener un estilo de vida cristiano, un estilo de vida que refleje a Jesús. Entrenar, hablando sobre la parte física, entrenar escuchando música cristiana. No sé qué tipo de música, pero música cristiana en general. ¿Es bueno o malo? ¿Se recomienda entrenar con ese estilo de música? ¿Se recomienda entrenar sin música? Eso. Mi esposa sale a trotar en las mañanas, yo salgo a trotar día por medio. El día que no salgo hago abdominales y escucho música. Fíjense que hay un consejo en la Biblia, dice Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La música, por supuesto, nos trae alegría y nos conecta con el Señor. No tiene nada de malo que usted escuche música haciendo ejercicio o haciendo otra actividad. Yo creo que es bueno que usted escuche música y es preferible que usted escuche música cristiana a que escuche otra música, ¿sí? Porque, de paso, no vamos a hablar de la música porque si no podríamos estar como 3 horas más hablando, haciendo un tema respecto a la música, pero la música es uno de los elementos que tiene Satanás para desviarnos de los caminos del Señor. Así es que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Yo he escuchado música haciendo ejercicios y eso, no tiene nada de malo. Creo que la Biblia dice que cuando uno está alegre debe cantar. Eso. Bueno, muchas gracias, pastor. Ahí no sé, no me ha llegado ninguna otra pregunta, igual respecto al tema sobre la vida y cómo también ha entrado en este caso el paganismo a la iglesia y cómo ha llegado a unirse con la iglesia, pero igual es interesante ese tema. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo puede estar eso en nuestra mente. Podríamos nosotros igual preguntar
o podríamos hacer la siguiente pregunta. Dentro de la iglesia, sabemos que igual hay muchas corrientes que están dentro ahí, dentro de hermanos, no vamos a meternos en lo que ha pasado últimamente, pero sobre eso de que las personas a veces dentro de la iglesia pueden querer ser igual a Dios. El ejemplo, querer ser igual a Jesús, porque muchos piensan que pueden ser igual a Jesús. ¿Cómo hacerle entender a esas personas que no puede ser así? No sé si me doy a entender la pregunta. Sí, sí, o sea, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Dios es Dios. O sea, definitivamente nada puede ser igual a Dios. Y eso es lo que de alguna manera el espiritismo trata de difundir, que nosotros podemos ser como Dios. Hay un texto en Juan capítulo 3, versículo 16, que ustedes lo conocen muy bien, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que dio a su Hijo único. En el griego, en el lenguaje original, cuando habla esta expresión, que dio a su Hijo único, utiliza la expresión monógenes. Cuando dice único o unigénito, esa puede sonar más familiar, unigénito o único, utiliza la expresión monógenes. Y monógenes es una palabra compuesta de mono y genes. Mono es uno y genes es gen. Entonces, allí está diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único o a su Hijo monógenes, es decir, no hay otro como Él. Eso es lo que está diciendo ese versículo, que no hay otro como Él. Entonces, ese versículo es aclarador para decir que nadie puede ser como Jesús, porque Él es monógenes, es único en su especie. No hay otro como Él. Entonces ese versículo es bastante aclarador para responder estas preguntas que dicen que nosotros podemos ser como Jesús. No, no podemos ser como Jesús. ¿Por qué? Porque en el original la Biblia dice que no hay otro como Jesús, no hay otro monógenes. Nosotros tenemos genes del papá y genes de la mamá, pero Jesús solo tenía genes de la mamá, porque recuerden que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Por tanto, Jesús es único, no hay otro como Jesús. Solo Él es monógenes, solo Él tiene un gen. Ahí hay una respuesta para dar a las personas que piensan que podemos ser igual a Jesús. No puede ser porque Él es único. Muchas gracias, Pastor. Llegaron dos preguntas, vamos a hacer esta y con estas terminamos. Relacionado con la pregunta anterior a la última que hicimos sobre escuchar música cristiana mientras uno entrena, dice, ¿qué opina de las músicas seculares románticas? Ya que se tomó un poquito sobre eso, sobre la música, ¿qué opina usted sobre eso? Miren, una vez le dediqué una canción a mi esposa. Una vez le dediqué una canción a mi esposa. Ahí, miren, el tema de la música es un tema complejo. Es un tema complejo porque Satanás es experto en música. Él es experto en música. Y es uno de los instrumentos que él usa para engañarnos y para desviarnos del camino de Dios. Entonces, él utiliza todas las músicas para desviarnos. Todas las músicas para desviarnos. Yo sí le dediqué una canción romántica a mi esposa. Sí, le dediqué una canción romántica a mi esposa. Como una excepción, ¿sí? Como una excepción, pero tenemos que poner ojo con la música. Hay que poner ojo con la música que nosotros escuchamos, ya sea música romántica u otro tipo de música, porque Satanás trata de transmitirnos mensajes a través de las músicas. Ese es su propósito. Transmitirnos mensajes a través de las músicas que pueden parecer inofensivas, pero que en realidad finalmente transmiten un mensaje que se va a través de la repetición quedando en nuestra mente y finalmente ustedes saben que la repetición continua de mensajes finalmente se logra ser un hábito para nosotros. Hoy está muy fuerte el tema de
lo que es el adoctrinamiento. Y bueno, nosotros podríamos ver que la música se puede transformar en un adoctrinamiento, en el hecho de que se repite constantemente un mensaje, que finalmente ese mensaje se hace parte de la vida y ya no logramos distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre lo que Dios permite y lo que no permite, porque finalmente toda esa enseñanza que recibimos se vuelve un hábito. Entonces, o sea, es complejo el tema de la música. Gracias, Pastor. Bueno, surgió otra pregunta que igual es interesante, una tercera, pero dice sobre el tema anterior sobre Jesús. Cuando hablamos sobre Jesús, sobre que debe ser Dios, que nosotros igual, Dios es un Dios, Jesús es único, dice, entonces, ¿nuestro mejor ejemplo no es tratar de actuar como Jesús? Es que lo que pasa es que nosotros no podemos pretender ser Jesús. Sin embargo, la Biblia nos invita a vivir como Él vivió, no a ser Él, pero sí a vivir como Él vivió. Es por eso que en el libro de Hechos de los Apóstoles se forma la primera comunidad cristiana, que es la comunidad que vivía como Él vivía. Fíjense que hay un texto, no recuerdo en este minuto el versículo, pero dice que nosotros tenemos que llevar el yugo de Jesús. Eso dice el texto. No recuerdo en este minuto el versículo. Pero dice, llevad mi yugo porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Eso dice el versículo. Y fíjense que esto de llevar el yugo de Jesús era una enseñanza de los rabinos de la antigüedad de los tiempos de Jesús. Recuerden que Jesús era un rabino de la época. ¿Y qué significaba llevar el yugo de Jesús? Muchas gracias, Jaime. ¿Qué significaba llevar el yugo de Jesús? El yugo de un rabino era la doctrina o la enseñanza de un rabino. Entonces, cuando Jesús dice, lleven mi yugo, lo que está diciendo es, lleven mi enseñanza. ¿Sí? Lleven mi enseñanza. Nosotros nunca vamos a poder ser Jesús, nunca. ¿Sí? Porque de paso, aquí también hay un tema, ¿no? Que se ha estado hablando harto últimamente, que es si es que Jesús tenía naturaleza humana o naturaleza divina. Bueno, Jesús era 100% humano, pero también era 100% divino. Es por eso que nosotros no vamos a poder ser como Jesús, porque nosotros somos 100% humanos y 0% divinos. No tenemos nada de divinidad. Pero sí, Jesús nos invita a vivir como Él, a andar como Él y a seguirlo a Él. Y fíjense que esa es una de las características que tienen los 144.000, el pueblo de Dios en el último tiempo. Nosotros creemos que este es el último tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría ser parte de ese grupo del pueblo de Dios en el último tiempo. Apocalipsis 14, versículo 4 dice que los 144.000 siguen al Cordero donde quiera que va. Siguen las enseñanzas y llevan su yugo. No son como Él, no son Él, no llegan a ser Jesús, pero sí Jesús o el Espíritu Santo realiza transformaciones parciales para que cuando Jesús venga se realice la transformación total. Entonces Jesús nos invita a llevar sus enseñanzas, a llevar su estilo de vida y a procurar tener su carácter, o a reflejar más bien, a reflejar su carácter mientras vivimos en esta tierra. Gracias, Pastor. Y por último, ya para ir finalizando, dice, el querer aprender trucos de cartas, siendo cristiano, ¿es malo? O sea, si nosotros estamos pensando que hacer un truco de carta es el paganismo de lo que hablamos recién, o sea, hay un error conceptual en ese sentido, porque un truco es un truco, ¿sí?
Otra cosa es hacer magia, ¿sí? Que sí tiene que ver o con la hechicería o con la brujería, que eso lo condena la Biblia, ¿cierto? El libro de Deuteronomio habla de esto, de que no debemos hacer hechicería ni nada de eso. Si usted si usted quiere aprender un truco de magia y hacerse el lindo con algunas personas, creo que no sé, creo que no sé, no le veo la maldad, ¿sí? No le veo la maldad al truco, ¿sí? No le veo la maldad al truco, porque no tiene que ver con el paganismo. La magia, la brujería, la hechicería, eso tiene que ver con el paganismo, pero no un truco así con cartas. Voy a meter un Eso. poco la cuchara aquí, pastor. Disculpe. Ujú. Sí, pues, la magia y la prestidigitación son distintas, son dos cosas totalmente distintas. En mi caso, por ejemplo, como ya saben aquí mi testimonio personal, yo practiqué magia y practiqué prestidigitación, que es algo totalmente distinto. La prestidigitación es habilidad con las manos, es intentar engañar la vista con dados, etcétera, bolitas de esponja. Y claro, eso no tiene nada que ver con el tema de la magia, aunque sí, si uno se mete más a fondo en la prestidigitación, uno empieza con el hipnotismo, luego vienen otros pasos más allá, pero eso ya es un tema ya más profundo, cuando uno ya es un prestidigitador profesional, tipo Chris Angel, David Copperfield, ellos son como más profesionales y ellos tienen otras cosas más aparte, que hacen viajes astrales y otras cosas que sí son espiritistas, pero en sí la prestidigitación, el inicio, la base, no tiene nada de espiritismo, solamente truco. Eso. Muchas gracias ahí, Pastor, y también ahí, Dani, por haber, como él dijo, metido la cuchara, pero ahí por haber dado en este caso un aporte. Así que, bueno, terminando ya el programa, también el Zoom del día de hoy, queremos agradecer a todos los que están aquí con nosotros y queremos invitar al pastor ahí para que nos pueda acompañar con la oración final. Y recuerden, cuando terminemos nosotros el corte, se queden prendan sus cámaras para también la foto, en este caso, del recuerdo. Así que, pastor, lo invitamos a poder orar. Bien, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros en estas horas, Señor, porque tú también nos entregas un mensaje claro a través de tu palabra, Señor, y es que debemos buscarte incansablemente, de que debemos ponerte siempre en primer lugar, Señor, y hacer de la búsqueda de ti nuestro primer trabajo. Si hemos fallado en eso, Señor, te pedimos perdón y pedimos, Señor, que tú puedas renovar nuestras vidas, que puedas enviar a tu Espíritu Santo para que nos anime, Señor, a buscarte cada día. Bendice a cada uno de los jóvenes presentes. Y si quizás nos hemos enfrentado a estas influencias en este tiempo, o quizás hemos practicado o tenemos amigos, Señor, que practiquen, danos sabiduría, Señor, para poder salir de aquello o enseñar, Señor, el verdadero mensaje de tu palabra. No dejes que Satanás nos engañe y ayúdanos a hacer ese pueblo, Señor, que sigue al Cordero y que se prepara para tu pronto regreso. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos las gracias a cada uno de ustedes porque estuvo con nosotros ahí, al pastor Juan Patricio Sánchez, también a Frandia, a Daniela, a Tailia, a Yanina, a Erika, a Emilio, a Fanny, a Gustavo. Tenemos a Meli, Sandra, Chenia, a ver quién más para decir los nombres: Isaac, Víctor Manuel, Carolina, Edson, Javi y también Ricardo, por haber estado por haber estado con nosotros en este programa, acompañándonos. Así que los invitamos para la próxima semana, que ya vamos a terminar este mes sobre el mundo espiritual, sobre el gran conflicto, para que nos podamos preparar bien en el tiempo el cual estamos viviendo. Y nos despedimos. Recordamos que tenemos ahí programas todos los días. Ahí en las mañanas tenemos escuela sabática, ahí a las 8 de la mañana, dependiendo también de su país, 8, 7, 6, 5. ¿Qué más tenemos? Eso es de lunes a viernes. Tenemos también el viernes recepción de sábado por Instagram. Y, como siempre decimos nosotros, los días domingo tenemos ahí los Zoom para poder, en este caso, aprender un poco más
sobre la palabra de Dios y sobre también lo que Dios quiere para nosotros en el último tiempo. Que Dios los bendiga y que tengan una linda semana. Nos despedimos. Chao, chao.